Momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias. Mañana comienza a aplicarse el nuevo Código del Proceso Penal del que mucho se ha hablado en el último tiempo, que promete iniciar una nueva era en cómo se imparte justicia penal en nuestro país. Y en el último tiempo hemos hablado de muchos cambios que se van a aplicar tanto en el rol de los jueces, de los fiscales. Van a ser juicios orales, públicos, abiertos. Van a tener algunas modificaciones en cuanto al rol que tiene cada uno y también de los abogados. Y por eso, para saber cómo le va a cambiar el rol a los abogados penales, vamos a conversar en estos minutos con Santiago Pereira Campo, abogado, profesor en Derecho Procesal y presidente del Centro de Estudios Justicia de las Américas y socio del estudio Rueda Abadí Pereira. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos justamente por cómo le va a cambiar el rol, la tarea que realizan los abogados en nuestro país, los abogados que se dedican a causas penales. Sí, yo creo que va a ser el cambio más trascendente de políticas públicas de justicia de los últimos 25 años, porque los abogados que estaban muy acostumbrados a que todas las actividades se centralizaran en el juez o en el tribunal, sea el juez o las personas que actuaban, en el caso que el juez no actuara directamente, ahora se inicia una nueva etapa en la cual, en primer lugar, en lo que se llama la indagatoria preliminar, que ustedes saben que va a estar dirigida por el fiscal, con el auxilio de la policía, en toda esta etapa de investigación preliminar, el defensor, sea público o sea un defensor particular, va a tener que contactarse directamente con el fiscal sin la intervención necesaria del juez. Por lo tanto, va a haber toda una etapa deformalizada, administrativa, no jurisdiccional, donde se va a tener que establecer una igualdad entre el fiscal y el defensor, y para eso implica un cambio fundamental tanto en las prácticas como en la manera de trabajar los casos penales. Exactamente, el juez va a tener ahora que dedicarse justamente a juzgar, y va a recaer mucho más la responsabilidad en los fiscales y en los abogados, en la contraparte, de investigar y de presentar pruebas. Tú escribiste en Twitter hace pocos días que sorprende la poca preocupación de los abogados por capacitarse en este nuevo Código del Proceso Penal, lo que generó muchas reacciones. ¿En qué lo ve eso? Bueno, yo creo que en general los abogados en Uruguay somos bastante reacios a prepararnos para los cambios, y en el caso del proceso penal había un antecedente que impulsó esta dificultad, y es que nosotros tuvimos un Código de Proceso Penal aprobado por el Parlamento que nunca se llegó a aplicar. Entonces siempre existía la duda de si este proceso penal no se iba a prorrogar nuevamente. Sabemos que tuvo una primera prórroga, y esto hizo que los abogados, muchos de ellos estaban pensando a decir, bueno, cuando tenga finalmente cuál va a ser la versión final del nuevo proceso, comenzaré a prepararme. De hecho, la semana pasada terminaron de publicarse las normas fundamentales que cambian el código estructuralmente. Entonces, esto hizo que muy sobre la fecha estén los insumos necesarios para capacitarse, y por otro lado, es cierto que hay una resistencia al cambio. Nosotros, cuando los procesos civiles se pasaron a la oralidad en el año 89, vivimos exactamente el mismo proceso. Antes del código nadie iba a los cursos de capacitación, luego del código iban de a miles. Entonces, bueno, forma parte un poco de la resistencia al cambio, de la dificultad de salir de la zona de confort que tenemos todos, y creo que en particular nosotros los abogados. Tú has estado haciendo algunas capacitaciones con defensores. Por otro lado, te pregunto, ¿las carreras de abogacía, de derecho, tanto de la UDELAR como de las facultades privadas, están tomando en cuenta este cambio? ¿Están preparados? ¿Debería reverse las currículas? Por ejemplo, me pregunto si no necesitan nuevas competencias y si no necesitan nuevas aptitudes, por ejemplo, la parte de la oralidad de los juicios, el hecho de presentar alegatos, de vincularse con peritos, etcétera. Sí, sin duda. Ahí hay dos temas que no se le puede exigir a los alumnos en un examen, un código que todavía no esté vigente. Entonces, claro, se daba la peculiaridad que teníamos que enseñar el actualmente vigente hasta mañana y empezar a adelantarles los nuevos contenidos. Pero sin duda lo que tú decís es clave en cuanto a que ahora no es tan importante conocer la ley, sino cómo se aplica la ley, porque acá se va a presentar un duelo de prácticas entre las prácticas que vienen de la escritura y a las que estamos acostumbrados en el proceso penal, y tenemos que incorporar las prácticas de la oralidad, con una oralidad que es mucho más fuerte que la que hoy ocurre en el proceso civil, porque ya en el proceso civil tenemos oralidad, pero el Código de Proceso Penal va mucho más fuerte en materia de oralidad, exigiendo alegaciones de cierre y de apertura orales. Entonces todo esto va a implicar un cambio fundamental. Y que eso va a ser determinante de repente a la hora de convencer al juez de que falle para un lado o para el otro. Exacto, y esto tiene que ver con una cuestión que a veces en la defensa penal no estamos acostumbrados a hacer, que es tener una teoría del caso. Este es otro gran cambio que tiene que darse en las capacitaciones, enseñarle a los abogados cómo crear una teoría del caso respecto de su cliente,
de cómo manejar la teoría del caso y cómo llevar adelante la teoría del caso en un juez que, como tú decías, va a tener un rol simplemente de asegurar la igualdad de las partes en el proceso, dirigir el funcionamiento de la audiencia, pero que no puede traer un solo hecho al proceso, no puede traer una sola prueba al proceso y no puede de oficio prácticamente tomar ninguna medida que pueda incidir en beneficiar a una parte o a la otra. Muy brevemente, y para finalizar, otro cambio que va a haber para los abogados es que ahora van a poder representar a las víctimas. ¿Qué se puede esperar en eso y qué derecho adquiere la víctima y debería tener en cuenta a la hora de pedir un abogado, ya sea de oficio o contratarlo? Bien, ese era un gran clamor de la sociedad, tener una participación la víctima durante el proceso. Ahora la víctima con su defensor va a poder participar desde las primeras etapas y durante todo el juicio. No es obligatorio, es opcional. La víctima tomará la decisión que quiere y en ese caso, a través de su defensor, podrá traer prueba al proceso, prueba incluso distinta a la que trae el fiscal y distinta a la que trae el defensor, podrá realizar alegaciones en las audiencias, podrá oponerse cuando el fiscal pida el archivo. El fiscal dice: yo no sigo adelante esta investigación, la víctima podrá oponerse a eso, podrá oponerse también al pedido de sobreseimiento, o sea, de conclusión del proceso que haga el fiscal. De alguna manera tratará de defender el derecho que ella entiende que tiene a que el sistema judicial le dé una respuesta efectiva al planteo que hace. Y esto es muy innovador, porque requiere un nuevo rol de los defensores, que es el rol que no es de imputado, que no es el que estamos defendiendo por estar acusado, sino que en realidad es alguien que está ayudando de algún modo al fiscal en algunos aspectos, coadyuvando con el fiscal para tratar de responsabilizar a esa persona.